¿Qué es la vida, Osvaldo? ¿Qué es la vida? Wow. No sé. A ver, creo que trascender, amar, trascender a través de los hijos, amar a la gente, profundamente a la gente que querés, tener compromiso con la sociedad, con la gente y con la actividad que haces. Creo que esencialmente es eso. A mí me encanta la vida. Qué lindo. Me encanta y me encanta amar a las personas con las que estoy, con mi pareja, de toda la vida, a mis hijas, ahora a mis nietas. Ah, mirá vos tan jovencito. Sí. No, no tan joven. Osvaldo, nos conocemos hace mucho tiempo. Sí, muchísimo. Osvaldo, vos naciste en Argentina, Sí. pero hiciste la escuela, no sé si primaria, el bachillerato sí, en Israel. Hice el final del bachillerato en Israel. Ah, el final. El final, la universidad toda en Israel, y nos volvimos ya con mi esposa y con una hija de Israel. Estuvimos unos años acá y durante el transcurso de esos años terminé el doctorado, porque yo había empezado también el doctorado en Israel en el Instituto Weizmann y bueno, por cuestiones familiares nos decidimos retornar a Argentina y después de unos años nos fuimos a Francia y yo fui a hacer un doctorado, mi esposa vino conmigo, dejó su trabajo en ese momento, fuimos ya con 2 hijas grandes. ¿Cómo se llama tu compañera? Beatriz. ¿Beatriz qué hace? Beatriz es asistente social. Mira. Y estuvo muy involucrado también con temas relacionados con la medicina, pero más del lado de la familia. Pero bueno, históricamente siempre trabajó mucho con familias de bajos recursos y fue una actividad muy interesante. Y bueno, nuestras 2 hijas, una se dedica al área de la gestión en el ámbito de la ciencia y la otra es antropóloga, o sea que las discusiones familiares fueron siempre, ahora ya están casadas, con hijas. Así que tenés 2 mujeres, tenés asegurada la vejez en compañía. Sí, seguro. Todas mujeres, 3 nietas mujeres también. Ustedes los científicos, sin proponérselo, Osvaldo, especialmente una persona como vos tan estudiosa, admirada y querida por mucha gente. Bueno, gracias. Acá, un talento, un pionero en células madre en Argentina, me ha hablado de vos con admiración. Fernando, es un amigo. Es un amigo. Fernando Pitozzi. ¿Vos creés, como creen muchos científicos, que el trabajo que importa en la investigación es el trabajo en equipo? Sí, desde ya. Yo creo primordialmente en eso. Tengo muy claro que el equipo tiene que tener claro cuál es la dirección hacia la cual va. Yo suelo poner muchos ejemplos del deporte porque me gusta mucho. Entonces, el trabajo en equipo, si yo, por ejemplo, tengo un equipo de fútbol, yo sería un poco el director técnico. Hay un eje que son el arquero, el número 12, el 5 y el 9, que obviamente son los investigadores senior del grupo, que son los que tienen a su cargo cada uno de estos proyectos que tiene el laboratorio. Y después está la gente joven, que son los doctorandos, que están haciendo estudios de doctorado, obviamente, y que todos juntos componemos el equipo y que uno sin el otro no seríamos absolutamente nada. Pero la particularidad que tiene la ciencia moderna es que no solo es el trabajo del equipo del cual uno forma parte y del cual yo soy posiblemente la cara visible, sino los trabajos de interrelación de varios equipos. O sea, cada vez más es más claro que las grandes preguntas se responden a través de la participación de muchos de estos equipos. A diferencia de los equipos de fútbol o de otros deportes donde se compite, acá hay una competencia permanente, una competencia sana, por ver quién llega primero al objetivo que se está buscando, pero cuando se toma una pregunta global de responder, por ejemplo, como nosotros lo hacemos en un proyecto a nivel de Latinoamérica, cómo podemos predecir a nivel genómico la respuesta de un paciente a un tratamiento determinado. Eso lo tenés que abordar con equipos de Latinoamérica, todos teniendo un objetivo en común, también con procedimientos operativos comunes, o sea, que la cosa realmente se haga de una única manera y con el objetivo de mejorarle
la calidad de vida de la gente. Vos, en genoma, en genética, digamos, sos un experto. No quisiera abordar ya inmediatamente esto, pero para el gran público vos harás la explicación académica y sabrás disculpar lo que este periodista amigo dice para cómo analiza. Cáncer de páncreas, 6 meses a 1 año de vida, un cáncer de los terribles, terminología de la sociedad, aunque hay que desmistificar tal vez el cáncer, pero bueno, y aparece un trabajo genético, una ingeniería genética que toma un virus, autovirus, de un resfrío común y no parece que lo aniquila, pero lo acorrala, lo infecta. La pregunta es esta, ¿lo infecta realmente esto que han creado ustedes al tumor en el páncreas? Sí. Y lo va disminuyendo, lo acorrala, lo puede matar. ¿Cómo es esta historia? A ver, los virus por definición infectan células y por eso nos provocan las enfermedades. El virus de resfrío infecta el epitelio nasal o el epitelio, digamos, bronquial y nos generan tos, resfrío, las células digamos, del epitelio del ojo y generan de repente una conjuntivitis. Bueno, lo que nosotros hicimos es, obviamente, tenés que conocer muy bien la biología del virus, cómo infecta una célula, cómo se multiplica adentro, cómo sale y reinfecta una célula vecina. Sabiendo todo eso y conociendo el genoma del virus, que es infinitamente más chico que el genoma de una célula humana, lo que hicimos fue empezar a modificarlo genéticamente. Cortamos el genoma, le sacamos genes y les pegamos otros. Eso lo hacemos por lo que se llama ingeniería genética. Vamos armando un genoma diferente. Entonces lo que hacemos es, esencialmente le mantenemos los genes que una vez que el virus está armado le permite infectar, y lo que hacemos es, le cambiamos la dirección, es decir, ahora lo que se llama en la jerga el tropismo. Deja de poder infectar células normales para poder infectar únicamente células malignas. Una vez que las infecta, empieza a multiplicarse únicamente en células malignas. Si por casualidad infectó también una célula normal, nosotros le ponemos un cerrojo para que no se multiplique en la célula normal. ¿Sí? Entonces, y después de eso, también le modificamos la manera de infectar. Y además, lo que hacemos es que hay 2 tipos de, digamos, de claves desde el punto de vista de cómo hacemos que ese virus sea más potente y al mismo tiempo atenuado. Atenuado es que hacemos que se multiplique únicamente en la célula tumoral y no en la célula normal. Y además mutamos al virus para que no pegue una proteína normal que podría afectar a la célula normal también. Pero además de todo eso, le ponemos pedacitos de ADN que censan el medio ambiente del tumor. Por ejemplo, el medio ambiente del tumor tiene la característica que tiene niveles más bajos de oxígeno que el tejido normal. Identificamos un fragmento de ADN que censa bajas concentraciones de oxígeno y se lo colocamos al virus. Hay fragmentos de ADN que censan, por ejemplo, especies reactivas de oxígeno, que es otra cosa. Viste que están más asociados con el envejecimiento celular. Bueno, hay regiones de ADN que están en otros genes, ¿sí? Genes humanos, no del virus. Eso también lo tengo que aclarar. Todos estos pedacitos los sacamos de otros genes humanos y se los ponemos al virus. Entonces le vamos poniendo fragmentos de ADN humanos al virus, de modo tal que ese virus ahora es un virus atenuado, no infecta células humanas, y si las infecta no se multiplica, es muy potente, porque le estamos poniendo todos estos fragmentos que hacen que reconozca el entorno tumoral e infecta únicamente células malignas y no células normales.
Cuando te conocí, Osvaldo, hace varios años, en la Fundación Campomar, en el Instituto Leloir, en alguno de los reportajes que te hice, noté en ese científico una vida aprovechando la ciencia dedicada a combatir el cáncer. ¿Cómo estamos en estos años, en esta lucha que pareciera para el gran público, digamos, aquellos que no entendemos todo el avance tecnológico, científico, cómo estamos en esta lucha que pareciera desigual? A ver, un poco para desmistificar la enfermedad, y creo que ese es el primer aspecto del cual hay que hablar. Hay muchos tipos de cáncer que se curan. Obviamente aquellos, en líneas generales, los que se detectan en forma precoz, muchas veces la cirugía, combinada en algunos casos con quimioterapia, cura, definitivamente. Muchos cánceres, un poco más avanzados, no se curan, pero se mantienen, digamos, estables, y de alguna manera la persona convive con la enfermedad en forma crónica, pero se mantiene. Y hay otros tipos de cáncer en general que tienen que ver con los del aparato digestivo, cáncer de pulmón. Digestivo hablo obviamente de estómago, hepático, esófago, páncreas, colorectal, aunque colorectal, la parte de videocolonoscopía es realmente muy importante en todo esto, donde todavía es más difícil. Entonces, nosotros lo que nos hemos puesto como objetivo en los últimos años es trabajar, dado que estamos en la parte terapéutica, por lo menos con gran parte del grupo, trabajar, ponernos en el escenario de estudios preclínicos en animales con modelos de cáncer avanzado. Entonces, ha habido un avance muy importante, ha habido un avance monumental en el conocimiento a partir de la secuenciación de genomas humanos, y hoy por hoy secuenciar un genoma sale algunos miles de dólares, cuando en el año 2000 salió $1 millón. ¿Y qué miedo yo lo recuerdo como periodista, vos como científico te puede causar hasta gracia, el miedo que le teníamos al genoma. Uy, tremendo. Claro, y hoy nosotros secuenciamos genomas en el laboratorio, o exomas, que es la parte, digamos, de los genes que codifican para las proteínas. Entonces todo eso hoy se hace de rutina. Lo que eso generó fue una cantidad de información monumental que es difícil digerirla. Hay cada vez más dificultades a nivel de la parte bioinformática, pero de todas maneras, en términos de lo que se pudo avanzar, se hace uso hoy de las mutaciones que se detectan asociadas a ciertos tipos de tumores para generar medicamentos dirigidos. Son los famosos anticuerpos monoclonales. Algunos... Un paréntesis, y es una irrespetuosidad de mi parte, habría que ponerse de pie por Milstein, ¿no? Por supuesto. César Milstein. Yo creo que César anticuerpos monoclonales, ¿qué es esto? Yo creo que alcanzó a verlo porque él falleció hace ya varios años, pero creo que nunca imaginó la revolución que generó su descubrimiento. Tal vez ni lo que le dieron el Nobel, ¿no? Tal vez ni lo que le dieron. Cuando se lo dieron, pues se lo dieron en el 84. Sí. No creo. No. Definitivamente los últimos 10 años de los anticuerpos monoclonales, o sea, del 2005 a esta parte, es tremendo. O sea, te lo pongo en el otro nivel. Los medicamentos que más venden en términos de mercado son todos anticuerpos monoclonales. Sí, el caso en términos de cáncer. Mama, ¿no? Por ejemplo, el cáncer. No, cáncer de colon, de mama está claro. Bueno, no voy a decir el nombre comercial. El trastuzumab. Trastuzumab. Sí. Pero el bevacizumab, que son los nombres no comerciales, ¿no? Hay 7, 8 que es increíble. Bueno, pero ¿qué pasa? También eso llegó a un límite, o está llegando a un límite, por el hecho de que claramente no se encuentran tantas mutaciones y muchas veces, no muchas, en todos los casos, las mutaciones estas no están en el 100% de las células. Entonces, se encuentra la mutación, se trata al paciente con el anticuerpo, sabiendo que ese paciente va a ser sensible,
pero inevitablemente el tumor reaparece. ¿Por qué? Porque la parte de las células que no tienen esa mutación empiezan a crecer y a repoblar aquello que había sido eliminado por el tratamiento. Es decir, que aquello más novedoso que hay, que son estos tratamientos dirigidos con anticuerpos o con medicamentos de diseño, que los llamamos así a los medicamentos químicos, pero que se han diseñado a partir de la estructura de una proteína, como el imatinib o Glivec, ¿sí? Que no son anticuerpos, porque son medicamentos de diseño y que funcionan muy, pero muy bien, pero ya está. O sea, ya está. Entonces ahora lo que hay que hacer, y ahí es donde entra lo nuestro, y lo que está hoy por hoy, lo voy a decir en criollo, muy caliente en el área de la medicina, es la inmunoterapia, y en particular lo que nosotros estamos haciendo, que es la inmunoterapia oncolítica, que son usar estos virus para atacar al tumor y despertar una respuesta inmunológica secundaria a la actividad del virus. Entonces, hoy hay mucho... Enfermar al que te quiere enfermar, o al que te quiere matar. Enfermar al que te quiere enfermar. Sí, yo diría, desde el lugar de lo que nosotros estamos diseñando, es aprovecharnos de las características del tumor. Todo esto que yo digo, bueno, baja tensión de oxígeno, mucho especies reactivas de oxígeno. Esto, perdón, porque necesita oxígeno para generar vasos sanguíneos y extenderse, o no es así. No, pero dentro del tumor los niveles de oxígeno son bajos. Ah, dentro del tumor. Dentro del tumor son bajos. Hay lo que se llama hipoxia. Y hay altos niveles de actividad inflamatoria. Son moléculas asociadas a la actividad inflamatoria. Todo eso es sensado por el tumor para crecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los bajos niveles de oxígeno producen una molécula que le permite al tumor generar vasos, que son los nutrientes. Claro. El famoso VEGF, o factor endotelial de crecimiento, ese se produce por los bajos niveles de oxígeno. ¿Qué hacemos nosotros? Al virus le ponemos una región que sensa los bajos niveles de oxígeno. Es una especie de caballito de Troya que le metemos adentro y dice, bienvenido, y cuando está adentro lo mata. ¿Cuál es tu visión? Y no hay tiempo, es casi irrespetuoso en tan cortito tiempo preguntarte sobre la llamada medicina nuclear. ¿Medicina nuclear en términos de detección o en términos de terapéutico? Tratamiento, digamos. Bueno, es muy bueno y se está empezando a ver la posibilidad de unir ciertos compuestos, como por ejemplo anticuerpos, porque la medicina nuclear tiene muchos aspectos, pero radionucleídos en general, que son estos radioisótopos, son muy usados en la medicina, y si se puede llegar a un nivel de especificidad tal que permita que lleguen exclusivamente a lugares donde se quiere que lleguen, son muy útiles, son muy buenos. En general las terapias convencionales, yo no me canso de decir para que la gente lo entienda, la quimioterapia, la famosa y ese famoso título de quimioterapia que uno dice, bueno, tiene efectos colaterales tan nocivos, en realidad no es así. La quimioterapia es muy buena. Lo que ocurre es que los niveles que hay que empezar a dar cuando el tumor se torna resistente empiezan a ser muy tóxicos. Y eso es lo que finalmente termina afectando al paciente. Pero la idea de que hay un compuesto que ataca a la célula que se está multiplicando es en esencia notable. Osvaldo, tus amigos, la gente que te admira por tu capacidad científica, porque además dice que sos un buen tipo, y una pregunta elemental, muy simple, te voy a hacer. Si un ser querido, si un amigo de ellos tiene cáncer de páncreas, o un familiar, y acude y te dice, esto que están descubriendo ustedes, ¿qué podés hacer, Osvaldo, por mi ser querido, por mí? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos
llevar este estudio, esta ciencia básica, aplicarla, a ver si estoy a tiempo de acorralarlo, de infectarlo al tumor de páncreas que me va a matar? Estamos en eso, lo estamos queriendo hacer, hay gente que quiere hacerlo con nosotros. Queremos seguir todos los protocolos que corresponden, pero yo estoy convencido de lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer. El tema con esta enfermedad es que es muy dura y los tiempos son muy cortos. Los tiempos son muy cortos. Los tiempos son cortos, sí. Pero bueno, yo creo que lo vamos a hacer. Sí. En esta en particular, me parece que lo estamos logrando. Y quizás en otra más también. Estoy trabajando con mucha gente. ¿Cuántas personas? Te lo dije fuera de cámara, pero no te lo pregunté en cámaras. ¿Cuántos? Somos 17 en el grupo y que están trabajando en esto, con la parte genómica también. La gran mayoría del grupo está trabajando en esto. ¿Gente muy joven, Osvaldo? Sí, son 10 estudiantes de doctorado. 10 estudiantes. Sí. Y después... ¿Lo están haciendo con vos el doctorado? No, justamente. Hay estudiantes de postdoctorado, poquitos, y tengo 5 investigadores senior que son de CONICET, y en general estos 10 están repartidos entre mí y ellos 5. Así que todos tenemos una parte, una cuota de responsabilidad en todo esto que se está haciendo. Sin ellos, sin toda esta gente en el grupo, esto sería imposible hacer. Bueno, característica tuya de tu humildad, la humildad de un grande. Osvaldo, se nos fue el tiempo. Me encantaría seguir charlando contigo para que nos informes, nos formes. ¿Hasta cuándo tu labor científica? 10 años más por lo menos. Muy bien. Entonces, Osvaldo, por la vida. Gracias por la vida. Lo mejor de estar en tu casa es sentirnos parte de tu familia. Acompañarte en muchos de tus momentos. En la cocina, conquistando nuevos horizontes. Y en la mesa, alimentando los corazones. Hoy nos vemos desde lejos, pero nos acercan algunas sonrisas. Gracias por abrirnos la puerta. Vos y nosotros sabemos que vamos a seguir juntos, porque entre todos, todo es posible. Coto, yo te conozco. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Marcelo, ese niño de 8 años
que provoca una sonrisa en este científico notable que sos hoy, que tomaba el 55 para ir hasta Tames y Costa Rica solito en la escuela primaria. En ese viaje, o en alguno de esos viajes, Marcelo, se vislumbraba el hijo de Luisa, la física, que se iba a ocupar su vida, gran parte de su vida, en la ciencia y en el estudio del cerebro. Bueno, no, tan joven no. No, de chico la verdad que era un chico como cualquier otro y me gustaban lo que les gustaba a los chicos. Jugar al fútbol, a las figuritas de fútbol y no mucho más. No Hacer mucho más espejito y... Claro, el animar. espejito, todas cosas que hoy los chicos no juegan porque son otras las figuritas, hoy son para pegar, pero sí el espejito, el punto, la tapadita. ¿Y cómo eras, Marcelo? Y me encantaba. Mi especialidad era el punto. Pero bueno, la tapadita había que tener muchas figuritas. Para tener tapadita o espejito había que tener muchas figuritas. ¿Te dormías en el 55? Y muy probablemente, porque yo lo tomaba cerca de Barrancas, o sea que supongo que me sentaba casi siempre. Y probablemente me dormía, a la ida, ¿no? A la vuelta no. Pero era una época difícil de recordar como parte de esta misma vida, ¿no? En donde los pibes íbamos solos a la escuela, con el guardapolvo blanco, tan chiquitos. Hoy con hijos más grandes uno está preocupado, si llegaron, llamame, si van a poder ir solos, si no. Uno no tenía idea, no existían los celulares, los padres los largaban y uno llegaba, ¿no? De esa escuela pública primaria, también la enseñanza media, escuela pública, Sí, claro, también. en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Sí. Era- Sí, y era lo habitual, no particularmente ir de Buenos Aires, pero continuar la educación, comenzarla en la escuela pública y continuarla en la escuela pública, ¿no? Y en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde hay que estudiar, y en esos tiempos tal vez, más que hoy. ¿Cómo eras? Y tenía gran facilidad para todas las ciencias exactas, facilidad y mucha curiosidad, me gustaba, y no tanta para la historia y para la literatura. Y yo era, como todo joven, bastante tajante, ¿no? Ya, bueno, esto me gusta, esto no me gusta. Y la vida nos va madurando diferentes zonas del cerebro a diferentes edades, ¿no? Y hoy lo único que hago es leer historia, filosofía. Y bueno, por supuesto leo mucha ciencia porque estoy en eso, pero me gusta mucho, sobre todo la historia de la ciencia y toda la parte histórica, ¿no? Y le he dado a mi propia investigación científica todo un contenido histórico y a mis clases, de dónde vienen las cosas, cuál es el origen. Me metí mucho a estudiar evolución y no puedo entender ahora ningún fenómeno sin entender cómo empezó, cómo se originó, tanto desde el punto de vista biológico como la idea conceptual, lo cual me lleva mucho tiempo porque hay que leer mucho, ¿no? Alguna vez me has dicho que Roberto Novelli era un profesor de química. Bonelli. Era un profesor de química muy severo, casi antipático para tus compañeros. Sin embargo, a vos te impresiona y te marca un destino Sí. con la química. Sí, y es algo que ninguno de mis compañeros puede entender, porque no era para nada el prototipo de profesor que pudiera servir de semilla de la curiosidad para ningún alumno. Sin embargo, él fue lo suficientemente bueno como para presentarme a la química. O sea, ahí la que realmente me deslumbró fue la química. Pero él tuvo la virtud como profesor de que nosotros estudiáramos química bien estudiada. O sea, yo todo lo que estudié con él lo usé en los primeros años de la facultad. Y estamos hablando de la carrera de química de la UBA, que no es fácil, que deja muchos alumnos afuera. Y yo leía de mis apuntes de la secundaria, que me bastaban para aprobar los exámenes. Entonces sí, Bonelli era un tipo absolutamente el antihéroe de lo que podría ser un científico. Incluso era un poco hasta torpe en el hablar, muy campechano,
pero elegía bien los problemas, había buenos problemas, para resolverlos había que usar la inteligencia, había que yo me daba cuenta que aprendía. ¿Y cuándo resolvés en esa etapa de la enseñanza media decir, voy a ir a la universidad y voy a ser licenciado en química? ¿A qué edad recordás? Sí, fue al final de sexto año, porque yo ya ahí sí sabía que lo que me gustaba era la química, pero la química del cerebro, ¿no? Y entonces ahí tengo la duda de si estudiar medicina para acercarme al cerebro desde la medicina o desde la química. Y bueno, y ahí hice lo que yo siempre le recomiendo a todo el mundo hacer, que es hablar con gente, leer y después tomar uno solo la decisión. Y me di cuenta que era mucho más difícil y más interesante a su vez para mí estudiar química bien, saber mucha química, saber profundamente química y después llegar al cuerpo humano, ¿no? Y no al revés, porque yo siempre digo que las cosas, en esa misma época tuve otra duda, que fue una duda generacional, que fue en el año 79, cuando cumplí 18 años, me sortearon para el servicio militar. Y recuerdo que el sorteo fue a 1 hora de la mañana y estábamos todos en el bar del colegio, en el subsuelo, con la radio. Había varios radiecitos y estábamos todos así con la planilla, viendo los sorteos. Algunos saltando que se salvaron, ¿no? Algunos saltando, otros llorando. Había gente llorando. Y a mí me tocó 978, o sea, número bajo no iba a ser, y clavado que iba a ser Marina. Marina, 2 años. Bueno, en esa época no eran tanto, pero era más que Ejército de Aeronáutica. Y bueno, y ahí, a partir de ese día, surge el tema de si pedir prórroga por ser estudiante universitario o hacer el servicio militar a los 18 años. Y yo me acuerdo que no lo dudé, yo dije, no, yo lo hago ahora, porque si va a venir un sargento, además era la época del proceso, si van a venir sargentos a hacerme tirate cuerpo a tierra, a producir castigos individuales y colectivos, etcétera, que me lo hagan ahora, que tengo 18 años. Cuando tenga 25 años y sea licenciado en química, no lo voy a soportar y me va a ir mucho peor. Y fue una buena decisión, o sea, porque después yo lo hice, fue tremendo, aprendí un montón, eso podemos hablar un programa entero de eso. Creo que a la larga fue muy valioso para mí haberlo hecho, pero lo mismo, o sea, yo le digo a los alumnos, las cosas difíciles, matemáticas, física, química, hay que aprenderlas de joven, como los idiomas, como los instrumentos. Bien. Eliges química y en tu casa hay una física que se llama Luisa, que es tu madre, una de las primeras integrantes de una de las primeras camadas, mujeres egresadas de la UBA, creo que me has dicho, cuando la facultad estaba en la Manzana de las Luces. ¿Qué dice Luisa cuando vas a tu casa y conversas? Tal vez no, tal vez sí. A ver si recordás, mi hijo químico, yo física. Bueno, no, fue un continuo de conversaciones, no fue un momento revelador. Ella estaba muy, muy acostumbrada a la gente, a los químicos. De hecho, el hermano menor de mi papá, que se llama Miguel, era químico y doctor en química, falleció. Era un tipo brillante y era amigo de ella, tenían más o menos la misma edad y estudiaban en la misma facultad de Ciencias Exactas. Y de hecho ella conoce a mi papá en parte por su relación con mi tío Miguel y otro grupo de amigos. Porque mi padre estudiaba, ya a esa altura ya estaba haciendo el doctorado en Ciencias Económicas. Él había estudiado en Económicas en la Avenida Córdoba. Y la química era una cosa corriente en mi casa, ¿no? No es que tomábamos el té. Matemática, física y química son primas hermanas. Claro, había libros, entonces no llamó mucho la atención. Tampoco ella en ningún momento me empujó de ninguna manera que yo hiciera una carrera en Ciencias Exactas. ¿La universidad entonces? En la UBA. Sí, en Ciencias Exactas, ciudad universitaria. Sí, ahí empecé. Empecé haciendo el servicio militar, porque yo terminé el secundario en el 79 y en el 80 entré a la facultad y entré en abril, o sea, en abril empezaba la facultad y empecé yo en la Marina, que hice
la preparación de 2 meses iniciales en... ¿Tenés hermanos, Marcelo? Sí, tengo un hermano que es médico. ¿Él también le Tengo un tocó la hermano que es colimba? médico. No, a él le tocó número bajo. Número bajo, se salvó. Sí. Número muy bajo, no me acuerdo de qué número, pero muy, muy bajo. ¿Cómo se llama? Se llama Esteban y él estudió, es médico, estudió medicina. La química del cerebro, sistema complejo al que en algún momento de un reportaje has hecho alguna referencia, esperás, considerás o creés que en 200 años no va a haber más nada que conocer. En 200 años. ¿Desde cuándo eso? ¿Desde cuándo creo eso? ¿Desde cuándo crees eso? Antes de irte 4 años a Estados Unidos, ¿estuviste 4 años especializándote en Estados Unidos? Tuve 4 años, sí. 4 años. 4 años. ¿Y desde cuándo pensás eso? No, lo pienso y lo sigo pensando y ahora estoy mucho más convencido, ¿no? Tal vez sea menos de 200 años. Siempre tiendo a decirle a mis alumnos cuándo creo que un tema va a ser resuelto. Un poco uno se da la idea porque existe una evolución cultural, un desarrollo de las ideas y de los descubrimientos, y porque hay una cantidad de temas que fueron fundamentales de curiosidad y de importancia para conocer para el hombre, y que tuvieron un momento anterior al cual prácticamente se supo muy poco, y a partir de ese momento en que se terminó de resolver el problema. La física de los fenómenos naturales. ¿Qué nos resta resolver? ¿Qué nos resta aprender de la física de los fenómenos naturales? No hablemos de la cuántica, etcétera, que está bastante resuelta también. La geografía del mundo, de nuestra Tierra. Cuando Colón se tomó el barco y era el capitán de la Santa María, llegó a un lugar y pensó que eran las Indias. No tenía idea de cómo, no se tenía idea de cómo era nuestro globo terráqueo. Y en pocos siglos, muy lentamente, porque había poca tecnología, se termina de delinear todo el mapa de todos los detalles de nuestro mundo. Y la tecnología actual, con satélites, drones, etcétera, te da la sensación de que está mapeado hasta el milímetro de cada mesa, de cada copa. De la comprensión de los genes del cerebro, ¿cuánto hemos alcanzado, si hemos alcanzado a comprender? Y sobre 86.000 millones de neuronas que dicen aproximadamente tenemos en el cerebro, de las cuales de 10.000 a 200.000 producirían interconexiones por 17.000 millones. En esta cosa impresionante a la que vos estás abocado, ¿qué comprendemos? ¿Qué hemos estado... ¿Qué es lo que está a nuestro alcance, Marcelo, de comprender sobre ello? Bueno, esa es la última gran frontera, ¿no? El cerebro media una cantidad de procesos y de fenómenos, algunos de ellos de los cuales se sabe muy bien cómo funciona todo, o prácticamente todo. Faltan por ahí algunos componentes, es como un rompecabezas de 1000 piezas que le pueden faltar 40 piezas, pero la figura está, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan las sensaciones? ¿Por qué uno tiene un recuerdo en particular? ¿Por qué uno siente amor o odio? Ese tipo de cosas todavía no se saben. Como, digamos, lo que se llama la ciencia cognitiva, o sea, dónde está el conocimiento, cómo se almacena, cómo se recupera. Se sabe físicamente dónde están, en qué zonas del cerebro, pero no se sabe a nivel molecular cómo operan y cómo viven esas memorias permanentemente en nuestro cerebro y cómo somos capaces de generar sensaciones de amor, de odio, de compasión, etcétera, tantas distintas compasiones o sensaciones en una escala cromática enorme, ¿no? Porque podemos sentir mucho odio, un poquito de celos, muchos celos, etcétera, etcétera. Todo eso no lo sabemos, pero estamos a las puertas de saberlo. Yo tengo la sensación de que el grado de desarrollo de los recursos humanos, que son los más importantes, las personas, la cantidad de personas en el mundo que están pensando en estos problemas, médicos, neurocientistas, biólogos, computadores científicos que se dedican a estudiar el cerebro, es una masa crítica muy amplia
y que opera en prácticamente todos los continentes. Ahora con China siendo un gran jugador en todo sentido. China aporta gran masa crítica y una gran cantidad de dinero y de equipamiento para tratar también de resolver este problema. Entonces tenés a China, a Japón y a India como los grandes jugadores de Asia, tenés a la Europa Occidental y a Rusia que también siempre están aportando en este tema, Estados Unidos y Canadá, y países más periféricos como el nuestro, que por ahí quien te dice alguna cosa importante salga también de aquí. Hay mucha gente, hay mucho dinero, hay proyectos internacionales especialmente aportando fondos para entender cómo funciona la mente humana. Entonces es un tema que se va a resolver, así como vos fijate que el mismo planteamiento de esa duda, yo me acuerdo cuando yo me fui a Estados Unidos a principios de los 90, James Watson había convencido al gobierno de los Estados Unidos de poner plata para estudiar el genoma humano. Y yo participé de discusiones con grandes científicos que estaban alrededor mío en esa época y que decían, no tiene sentido, nunca se va a poder resolver ese tema. Es un tema irresoluble, es enormemente amplio. Y en 10 años se resolvió. Pero no solamente se resolvió en 10 años, sino que en 10 años se generó la tecnología para que hoy el genoma de cualquier especie que vos quieras agarrar, no sé, el rinoceronte, le sacás el ADN a ese rinoceronte y en 3 meses tenés resuelto su genoma. O sea, el problema de 10 años se resolvió en 3 meses. Marcelo, cuando la ciencia dice que hay una materialidad compuesta por moléculas, ¿qué queremos decir? Bueno, queremos decir que la química utiliza moléculas y que en definitiva todas nuestras sensaciones tienen un correlato molecular. Mi afirmación por ahí puede parecer un poco osada o audaz, porque como te dije hace un rato, hay sensaciones que no se sabe todavía cuál es su correlato molecular. Pero si por ejemplo uno siente un dolor porque sufre un pinchazo con una aguja, uno puede seguir todo el trazado molecular desde el dedo hasta el cerebro y dónde uno está sintiendo y por qué está sintiendo ese dolor. ¿Adiós al alma? Exactamente, o sea, el alma fue una construcción y sigue siendo una construcción para localizar en ningún lugar, porque el alma no tiene un lugar dentro del cuerpo, todas esas pasiones y sensaciones. Tan humanas, tan nuestras, ¿no? y las más importantes que existen en nuestras vidas, y tan dictadoras de cada uno de nuestros actos. Y todo eso tiene su correlato. Por ejemplo, hace muy poco tiempo se profundizó mucho la investigación en un neurotransmisor que se llama la oxitocina. La oxitocina está comprobado ahora, aunque todavía faltan encontrar algunos pasos claves de los circuitos, es una hormona que la produce nuestro cerebro y que también se libera en la periferia, que es clave para disparar la conducta maternal. O sea, ¿qué hace que una madre se preocupe por cuidar a sus crías y no otras? ¿Por qué? Si uno puede pensar que todas las crías son iguales, de la misma especie, no. Las hijas o hijos de uno son los hijos e hijas de uno. ¿Y qué es lo que produce lo que se llama en inglés el pair bonding, ¿no? El apareamiento afectivo? En parte es la oxitocina, o sea, se sabe que participa. Entonces uno dice, bueno, pero es un poco materialista poner un sentimiento tan espectacular, tan humano o tan animal, si uno quiere, tan natural en una molécula. Bueno, pero es que es así, uno puede empezar a disecar esa química del cerebro en donde empiezan a aparecer estos compuestos y estas moléculas que nos empiezan a asignar estas sensaciones que nos marcan de por vida. Tomando esta respuesta tuya, científica, Bersovsky creo que es un científico que está en Suiza, ahora en Alemania. En Suiza no pagan bien a los científicos. Descubrió y puso el sistema comunicacional en el tapete de la ciencia y no hace mucho. Habla de algo que vos sabés muy bien, yo casi nada, de la comunicación entre las moléculas, entre los órganos, las neuronas, un sistema comunicacional que pareciera que hablan entre ellas. Así casi lo define este científico que es argentino y rosarino.
ese sistema comunicacional que hace posible la vida, Marcelo, de cada uno de nosotros, ¿a qué se debe? A ver tu visión científica, que cuando salimos de nosotros, de pronto no nos comunicamos con Luisa, con Pedro, con Juan, con el vecino, con la comunidad. No, bueno, la comunicación, la complejidad de la vida fue posible porque las células empezaron a comunicarse entre sí. Primero, cuando eran pequeños organismos unicelulares, primero se ocupaban de resolver sus propios problemas, pero después empezaron a agruparse para formar organismos unicelulares, a formar tejidos y organismos. Y es absolutamente necesaria esa comunicación, y es maravillosa la cantidad de genes que fueron mutando y evolucionando a nivel molecular para generar vías de comunicación. Hay materias en nuestra facultad, por ejemplo en ciencias exactas, que se ocupan exclusivamente de lo que se llama señalización, o sea, cómo señalizan las células entre sí para estar formando un organismo. Y nosotros como individuos también tenemos que señalizar, y de hecho el grado de desarrollo increíble de la cultura humana se debe porque nos comunicamos. Lo que pasa es que, bueno, casi que tenemos una capacidad ilimitada de comunicación, tanto desde el punto de vista de nuestra necesidad espontánea e innata, como de dispositivos, ¿no? Antes, para comunicarse con alguien había que aproximarse, que estar cercano. Y hace 200 años, más o menos, que empezó a haber tecnología comunicacional para comunicarnos a la distancia. Y ahora nos tienen que decir, no te comuniques. Por ejemplo, en un estudio de grabación, apaguen los teléfonos celulares. O sea, no, se están comunicando demasiado. O yo a mi hija, cuando voy a comer en la cena, dejá fuera tu celular, porque si estamos comiendo yo no quiero que estén todo el tiempo tu WhatsApp. Y estamos en lo que yo llamo tiempos de desborde, ¿no? Estamos desbordados de un montón de cosas. Hemos tenido en alguna medida lo que una gran maestra mía ya de grande, ¿no? Porque es bueno seguir teniendo maestros, que se llama Adela Rosenkrantz, me dijo una vez, mencionó el concepto de exceso de éxito, ¿no? Ella organizó un congreso científico y le digo, ¿qué tal te salió? Mal, Marcelo. ¿Qué pasó? ¿No fue nadie? No, al revés. Vino tanta gente que fue un desastre. Tuvimos exceso de éxito. Habían alquilado unas salas del Municipal San Martín y la gente estaba tan mal ubicada que empezaron a recibir un montón de críticas, de abucheos, no se escucha, no calculamos bien, tuvimos exceso de éxito. Y esto le está pasando a nuestra sociedad con una cantidad de temas, ¿no? Nos queda muy poco tiempo. Evidentemente, además de ser un científico como lo sos, aunque te parezca exagerado, estudioso, notable, con reconocimientos internacionales, estás abocado, porque si pudiese contar las cosas que me has dicho fuera de cámaras, veríamos en Marcelo Rubinstein, un ser humano que no sé si está tan dirigido por las moléculas de su cerebro, y ¿qué hay cuando vos estás con los microscopios o cuando vos estás investigando y estudiando con todo un equipo, ¿hasta dónde pensás llegar? Siempre hay objetivos bastante complicados de lograr, o sea, hay objetivos concretos del día a día que uno le gustaría poder resolver en la semana, pero después esos son capítulos de una larga historia que uno ni siquiera sabe hasta dónde va a llevar. A mí me gusta un poco eso, tomar la ciencia como una aventura, ¿no? En donde cargamos la mochila con una cantidad de cosas, decimos vamos para allá, tenemos tanta plata, tanto tiempo, y después la propia historia nos va llevando, ¿no? Nos va llevando porque la historia nos va cargando de curiosidades nuevas. Y bueno, y hay que aprender a saber cuándo decir, bueno, acá cerramos y con esto hacemos una película o publicamos un trabajo, o no, porque esto está muy interesante. Es lindo, o sea, la vida
Hoy la vida para nosotros como científicos es larga. Si yo me comparo a veces, el otro día hablábamos con otros investigadores de lo que era hacer ciencia en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Había poca tecnología, la vida era corta, había muchas enfermedades, había poco conocimiento. Hoy podemos hacer muchas cosas los científicos. En una sola vida podemos resolver un montón de problemas. Entonces hay que saber tomar bien las decisiones. Marcelo, te invito. Por la vida. Por la vida.